Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta la quinta parte de esta serie anual, El Jesús Histórico, donde estamos tratando de ver los temas más importantes que hay acerca de lo que se conoce como la Pasión de Jesús. He venido anunciando el juicio desde hace mucho tiempo, pero estoy brincando temas importantes. Hay que ir en orden. Vamos a ver la última cena y el prendimiento que se hace de Jesús en Getsemaní o en el Monte de los Olivos, y dudo mucho que lleguemos al juicio, pero va a haber más. O sea, esta serie va a seguir y vamos a continuar hasta terminar de ver a satisfacción estos temas. Espérate, ahorita te... Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo Romo y en esta ocasión en cabina está Israel López. Los controles. Israel Peña. Y hoy, como mencionaba Raúl, continuaremos con el tema del Jesús histórico. Nos acompañan también José Quesada Fox. Y si nos estás empezando a sintonizar, ya sea desde en el radio o en el Facebook, también nos puedes escuchar desde tu móvil por medio de las siguientes aplicaciones: Radio Garden, TuneIn, MyTuner, Radio Box, Simple Radio, Radio México, Radio FM. Si tienes una de esas bocinas inteligentes o Alexa, solo tienes que pedirle reproduce Radio UAQ 89.5 FM y nos encontrarás fácilmente. Continuamos entonces con la narrativa que dejamos la semana pasada, en donde terminamos de ver lo que ocurrió en el templo y las reacciones a esto. Y como decía Raúl, no podemos saltarnos dos de los temas que son simplemente centrales de todo este arco dramático que hemos venido platicando, y evidentemente el primero de ellos es la última cena. Entonces, Raúl, creo que tenías preparado un par de cosas al respecto. Pues sí, más que nada ya lo di en la introducción, sí, hay una ansiedad, ¿no?, de hablar del juicio, porque es algo como muy comentado, que si hubo irregularidades o no, en qué consistió, que si hubo dos juicios, el judío o el romano, pero no, o sea, obviamente lo que se conoce como la última cena y el prendimiento de Jesús en Getsemaní, pues son también importantes y no los podemos saltar. Así es que adelante, yo pugno por hacer esto. Y claro, ya les recordamos, bueno, del diplomado que va a empezar el miércoles. Ya empieza el miércoles. Te dejo la dirección. Íbamos a comentarlo regresando del medio tiempo, pero... ok, no, entonces arranquemos para que... Sigamos con nuestro tema y vámonos en orden donde nos habíamos quedado. Es correcto. Hace 8 días y seguimos comentando en orden, y llegaremos
en algún momento al juicio, no sé, lo dudo que sea hoy, pero nos como vamos los en juicios orden. normales tardan como Sí, 18 y- meses en empezar, pero Te bueno. dejo la dirección del programa. Mira, ya hay unos saludos, no sé. Tenemos si quieras. saludos, Sí, ¿quién nos- vámonos viendo. Vamos viendo los saludos de a ver, bienvenida. a ver si De ya, buenos días. José. Buenos días, pues mira, a mí nomás me está entrando Maggie de la Torre, que nos está viendo, bueno, ya se manifiesta. Muy buenos días, lista para escucharlos con todo interés. Saludos al panel, gracias. Hay En alguien Facebook más. tenemos A Jorge de la Vega, Sí. aquí presente, primo, un fuerte abrazo, saludos, es el de San Francisco. Es el primo en San Francisco, madrugando, primo. Te agradecemos. Muy esas esforzado él, muy desmañanadas esforzado que te él. estás dando allá. es una hora menos ahorita en San Francisco. 2. 2 horas. Sí, Entonces sí, el hombre sí, está a las ya- 7 de la mañana. No, sí, bueno, sí, no. Sí, alto sí, respeto. Sí, en sábado es muy valiente de parte del primo, así es que si no, gracias, primo. Muchas Saludos aquí. No, sí, pues muy meritorio. Yo Sí. invité a un amigo que anda por aquí a que me acompañara, nada más de acompaña, pues le dio flojera. Pues muy meritorio, Jorge, que Sí, estás se aquí agradece. con nosotros. Sí, Pues bueno, Empecemos entonces. claro. La última cena. pero, Dime. bien, es un tema central. Yo nada más voy a dar una introducción para que desarrolle José Quesada. Cambian las reglas, cambia todo. Entra, desde mi punto de vista, la gran modificación del asunto de que traía el Jesús histórico en lo que pasa para mí en una cena pascual normal que se hacían año con año entre todos los judíos, celebrando el éxodo, la liberación de los israelitas de Egipto y todo. Bueno, aquí cambia todo el significado de lo que aquí, según los evangelios, se centra la importancia en el sacrificio de Jesús, en que va a ser el cordero sufriente, en que a través de su cuerpo y de su sangre viene una salvación, o sea, se sale totalmente de la realidad. Pero esa es mi introducción. Pero yo quisiera que... José, nos comentas algo. A ver, pues es que esto que acabas de decir, Raúl, es definitivamente ya la interpretación pospascual del evento. Sí. O sea, entonces ya se ve como un sacrificio. Nosotros nos habíamos quedado en lo del el problema del templo, Es la correcto. higuera seca. Sí. Ya no hablamos ni nos vamos a extender en las predicaciones que hizo Jesús en esa Semana Santa, pues, entre comillas, ¿verdad? Y llegamos a esta cena. La primera pregunta, ¿es una cena pascual? O sea, los judíos en esta época celebran o han celebrado la Pascua de Moisés. Entonces era muy común que se reunieran las familias y hicieran cenar un cordero pascual. Como nuestras tradiciones. En lo que las sea, tradiciones. por ejemplo. Y aunque si nosotros leemos los relatos del Evangelio, pues están por decir así, la declaración. Ahorita estaba leyendo yo aquí el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Entonces dice, los preparativos de la cena es porque era el primer día de los ácimos, ¿no? Entonces Jesús nos manda que consigan un lugar para tener la cena pascual, ¿no? Y consiguen un lugar, una persona, etcétera, etcétera. Entonces dice, cuando no es a lo esencial, ¿verdad? Dice, mientras estaban comiendo, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio y les dijo, tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se las pasó, bebieron todos de ella y les dijo, esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé el producto de la vid hasta el día que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Pero aquí dice Dios debería. Sí, entonces, este es un párrafo muy pequeño, ¿verdad? No nos dice gran cosa. Y ya habla de lo que se asume después como el sacrificio pascual. Pero vamos a ver, ¿qué pudo haber sido? O sea, ¿cómo pudo haberse dado estos hechos? En primer lugar, la cena, ¿verdad? No fue pascual, puesto que se celebraba antes de la Pascua. O sea que estamos 2 días antes, el jueves, como lo ponen en la tradición de la Semana Santa.
el día previo a la Pascua es cuando crucifican a Jesús. Por eso la urgencia de bajar el cuerpo. Sí. No sé si estás de acuerdo ahí, Raúl. Totalmente, sí. Entonces, pero, esto es un día antes de... ¿Sí me explico? O sea, Sí. si es como decir, oye, el 24 de diciembre hacemos la cena de Navidad. No, pues yo la hice el 23 de diciembre, ¿no? Pues era una posada o algo así, pero no es la cena de Navidad, ¿no? Okay. Es así, digo, análogamente lo digo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sería esta cena, verdad? Pues es un kiddush, Okay. así ponen, kiddush, o cena de despedida. O sea, una cena de despedida. Un poco ambas, ¿no? Un poco ambas, pero si volvemos a las palabras que leímos y a la intención real que pudo haber tenido Jesús, que sí sabía que estaba metido en un problema, que sí, aparentemente ya no lo vamos a leer ni discutir mucho, No. Judas ya lo había vendido a las autoridades del templo, ¿verdad? Entonces, como que Jesús dijo, vamos a reunir al grupo, o sea, ya veía venir el acontecimiento, eso es lo que quiero decir, Esa es mi ¿verdad? sensación Y también. entonces reúne al grupo y hace esta cena de despedida, y esa última frase, ¿verdad? No volveré a beber de este cáliz hasta que esté en el reino de Dios o reino. Sí. ¿Y por qué eso? Porque su fe era absoluta, o sea, pese a que las circunstancias no le favorecían para nada, él estaba seguro que Dios lo iba a reivindicar. Aquí hay un puntito que quiero hacer al margen nada más. A ver. Recientemente me platicaba contigo, José, nos decías que habías visitado Tierra Santa. Así es. Y recordando que estamos con el Jesús histórico, y aquí hay otra sombra casi cerca de donde pudo haber ocurrido la última cena. Hay dos ubicaciones, pero esto yo lo sé a propósito de simplemente un par de lecturas, pero si estuviste allá, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar, ver o que te mostraran algo así. Hay una ubicación muy cerca de la Torre Antonina, precisamente, un cuarto que coincide con las descripciones de los evangelios, en donde en principio se le señala como la ubicación donde pudo haber ocurrido la última cena, y hay algunas evidencias arqueológicas adicionales que dicen que habría sido un poco difícil allí y que era más cercano al palacio de Herodes. Pero bueno, no sé si tú alcanzaste a encontrar... Bueno, lo que pasa es que la Jerusalén que visitas hoy, pues ya no hay Torre Antonina, ni hay Palacio de Herodes. Ya, son puras excavaciones. Y hay un sitio que te lo presentan como el cenáculo, que creo que correspondería a decir, es que ahí sí no sé, ¿verdad? Podría estar diciendo cosas que pudiera ser donde estaba la Torre Antonina, pero eso ya no existe. Es mucho posterior, entonces. ¿Por qué? Porque el cenáculo, o sea, tú llegas y es un edificio de 2 pisos, ¿verdad? Es un edificio de 2 pisos que está relativamente cerca de la explanada de las mezquitas, o sea, de donde estaba el templo, por eso sí creo que puede hacerlo de la Torre Antonina, ¿verdad? Y que en la planta baja de ese edificio es un, como pues vamos a decir, un templo judío o algo así, es donde se supone que es la tumba de Moisés. Entonces tú llegas ahí y si te metes en la planta baja, te encuentras a los judíos orando en esta especie de sinagoga, vamos a decir, que ellos la conmemoran como la tumba de Moisés, perdón. Subes unas escaleras ese es el tema y importante. entras al cenáculo. Te dicen, este es el cenáculo donde fue la última cena. Pero la construcción, es totalmente del siglo, pues como el 14 o 15. No, bueno, ya un ratito Entre después. tantas cosas que había, lo que platicamos, las destrucciones, las guerras que había entre musulmanes, cristianos, otomanos, mamelucos, no sé qué. Y fue precisamente en la época de los mamelucos cuando permitieron la reconstrucción, pero totalmente morisco, o sea, tipo árabe. Entonces, la tradición dice en este ahí, lugar fue el cenáculo, pero la arquitectura, vamos a decir, pues no es que diga que no, es como si tiran tu casa y construyen un edificio ahí, y dicen, oye, pues ahí vivía Rodrigo, bueno, pues sí, ahí vivías, ¿verdad? Aunque hayan hecho un edificio ahí, ¿verdad? Ese es el lugar que visité, y toda la tradición lo marca como el cenáculo.
Está y bien. la convivencia sana, que ojalá y así fuera de todo, ¿verdad? Exactamente. Abajo están los judíos y con todo respeto en la tumba de Moisés, que también es reconocida por los cristianos, hablo de Ok. los de esa época, Ok. la época de los mamelucos, Ok. y arriba está el cenáculo, Ok. y puedes visitar ambos lugares sin problemas, ¿no? Interesante sincretismo ahí también. Cerramos el Entonces- paréntesis y regresamos al... Ujú. ¿A dónde Entonces, estábamos? volviendo al tema donde estábamos, me permitan aquí para Sí, seguir sí, sí. mis notas, ¿verdad? ¿En qué sustentamos la hipótesis de que era una cena de despedida, ¿verdad? Porque esto, también va a estar de acuerdo Raúl, Jesús histórico no rompió con los judíos ni pretendió fundar una religión nueva. Eso también lo hemos Exactamente, discutido, es correcto. ¿verdad? O sea, nosotros tenemos la idea, cuando, bueno, los que aprendimos catecismo cuando éramos chicos, ¿verdad? De que es que Jesús fundó la iglesia y es que Jesús le encargó a Pedro que siguiera, y es el primer papa, etcétera, etcétera. Pues no, Jesús estaba dentro de la tradición judía. Entonces no podía él concebir otro mundo, no sé si me explico, no sé, Sí, es como, sí, pues sí. yo estoy aquí en México, Totalmente de acuerdo, sí. entonces eso es muy importante, ¿verdad? Y los seguidores de Jerusalén no podían ser judíos piadosos y a la vez participar en la Eucaristía, o sea, esto también contradice. O sea, como un judío no iba a pensar, oye, me como el cuerpo de una persona, aunque sea lo que sea, ¿verdad? O sea, eso rompía con toda la tradición judía. Por eso es que esta cena se considera más históricamente como una conmemoración, una despedida, una reunión última del grupo que una cuestión teológica, que eso corresponde a la teología de Pablo, que es lo que tú nos decías al principio. Sí, yo quisiera hacer una pequeña aportación Raúl, al adelante. tema. Mientras veo- Un extracto de Marcos, que es el de los evangelistas, el más antiguo, es muy escueto, no es muy claro, aunque sí ya rompe totalmente. Y ya si vamos luego, haz de cuenta, pasas a Mateo, hay un poquito más, pasas a Lucas, hay mucho más de lo que él va desarrollando el tema que pone Marcos en la mesa, y Juan son 3 capítulos completos, o sea, que se la pasa hablando de muchas cosas totalmente, o sea, que no tiene caso verlo, pero voy a leer un cachito de lo que es Marcos, el más antiguo, y me voy a ir al primero que escribió, que es San Pablo, en sus epístolas, y de ahí sale todo, pero veamos que en Marcos, en la parte central dice, tomó luego una copa, y dadas las gracias se las dio, y bebieron todos de ella, y les dijo, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos, ¿sí? Aquí ya esto es algo que seguramente un judío de aquella época ya, ¿de qué está hablando? Y luego dice, yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día que lo beba de nuevo en el reino de Dios, ¿sí? Por lo que se entiende. Esa es la parte central de Marcos. Ya los demás van desarrollando y no tiene caso de expresarlo, va siendo como más completo, se va manifestando como el cordero sufriente que va a ser para el pacto, y ya no estamos hablando de una irrupción en contra de los romanos, sino se va perdiendo este propósito inicial, que yo siempre es el que he estado hablando. Pero ¿de dónde sale toda esta idea? ¿Por qué Marcos desarrolla y los demás de dónde lo sacan? En Pablo, que es muy anterior a los evangelios, y el que hay que tomar con mucho cuidado, viene lo siguiente. Y aquí esto me parece clave, dice, porque esto viene en 1 Corintios, en capítulo 11, versículos del 17 al 32, que dice más o menos lo siguiente, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, siempre Pablo alegó haber recibido información exclusiva como un discípulo de Jesús o como un apóstol, ¿no?
luego siguen las palabras de institución que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ahí cuando dice la noche fue entregado, me lleva a pensar que sí hubo una traición, ¿sí? Entonces, Okay, luego sí, dice aquí, esta es la primera, dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, porque vosotros es partido, haced esto en conmemoración de mí. Ahí, ¡guas! Es el supercambio, ¿no? O sea, ya y dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebereis en memoria de mí. Así todas las veces que comeréis este pan y lo beberéis esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Entonces, y ahí para, esto es, de aquí viene todo, ¿sí? ¿Por qué dijo Pablo esto? O sea, ¿por qué, si es su idea, su perfil del Jesús que él va a crear, todo, de que ya no se va, ya es un Jesús donde él va a encarnar distintas esperanzas, donde él va a hacer la salvación, el perdón de los pecados, un sacrificio al estilo el Cordero Sufriente, porque él lo dijo, ¿sí? Entonces, y ya esto es lo más antiguo que hay. Antes que hablaran Marcos, Lucas, Mateo, y no se diga Juan, en Juan hay hasta un lavatorio de pies, y bien es demasiado elaborado, pero ya estamos hablando que ya esto fue a principios del siglo II, ¿no? Cuando sale ya no tiene que... Esto es lo más antiguo, y hasta aquí dejo mi intervención. Y te anuncio que ahí hay un montón de mensajes. Perfecto. Vamos a leer los mensajes. Bueno, antes voy de a leer los pausa. mensajes y lo voy a hacer mi comentario, a ver si alcanzamos. Sí, claro. Bueno, primero Heidi, pues dice, muy buenos días al panel, aquí muy atentos escuchándolos, gracias, no tuvo clases hoy, ¿verdad? Gracias. Jorge de la Vega, ahorita es una hora más temprano, pero muy atento al programa. No tan desmañanado. No tan heroico, Luego, entonces. Gabriela Murdú, muy buenos días. Víctor M. Reyes Hernández, buenos días, saludos al panel. Gabriela. Gabriela Muredú dice, bebed. Es que y tomad todos de él, porque él es el cáliz de mi cuerpo, que es la frase que utiliza antes de ser entregado. Saludos a Gabriela Muredú. ¿Y qué más? Síguele. Sí, hay además un comentario, es que según la Biblia que tenga según la traducción, unas palabras más, palabras menos, ¿no? Pequeñas divergencias. Jorge Hernán del Valle Jiménez, saludos al panel desde Campeche. También desde Campeche. Mi cuñado. Mira. Sí, mi cuñado. Luis Reyes Vázquez, buenos días, presente a la escucha y saludándolos. Gera Sánchez, buen día compañeros, es un gusto escucharlos. La Biblia dice que solo 2 hombres, aparte de Jesús, que subieron al cielo en carne y huesos, fue Elías y Moisés. Entonces, ¿por qué hay una tumba de Moisés? Pues eso habría que preguntar allá a los... Pero Moisés no subió al cielo. No. No hubo una ascensión. Exactamente. Fue Enoc y Elías. Tienes razón. Sí, Enoc y Elías. Sí, a Moisés lo enterraron. Le dieron chance de que viera ahí, mira, ahí está la tierra que te prometí, pero te portaste mal, tú no vas a entrar, van a entrar los que vienen detrás de ti, pero Moisés no sube al cielo y él murió, y bueno, no sé si la tumba que habla Gerardo sea la de Moisés o no, si hay una tumba, bueno, es muy difícil. A ver, es que yo había dicho que lo que había en el cenáculo es la tumba de rey David, no sé qué dije, pero debí de haber dicho eso, ¿verdad? Y lo que sí hay una tumba, bueno, se supone que hay una tumba de Moisés, pero es por allá en la, pues lo que sería Jordania ahora, ¿no? O sea, a la entrada de Israel, como dice Raúl,
según la Biblia, ¿no? O sea, lo dejaron, mira, ahí está la tierra Sí, prometida, le dijeron, sí. pero como te portaste mal, tú no entras. Tú Y no entra entras, sí. Josué en tu Entra en tu Josué, nombre. exactamente. Sí, pero la tumba que yo hacía referencias del rey David, digo, tantos judíos como cristianos aceptan que en la planta baja, en ese lugar que Ok. los judíos rezan, es la tumba de David, Ok. y arriba está el cenáculo. Ok. Pero todo esto es tradición de Sí. Jerusalén. Ujú. Habría que investigar qué tan certeros o no Ambas son los cosas. lugares, como es donde el martirio de San Esteban, que yo estuve allí en un lugar, y también hay 3 versiones. Por dar un ejemplo. Como siempre, ¿no? Bueno, entonces, hasta aquí, luego Mirna Escobar, Marco Antonio Asprón. Marco Antonio, perdón, Asprón. Buenos días, saludos a los 3 y gracias por sus comentarios, gracias a ti. Gracias. Y Mirna Escobar, magnífica disertación. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Verdad? Entonces, mira, lo decía yo y lo has dicho tú bien, Raúl, en la interpretación pascual de Jesús, esto viene de Pablo, que Sí, supuestamente inspirado por Dios mismo, o sea, a la luz de la revelación que se llama, ya se interpreta la crucifixión como el sacrificio pascual, porque Jesús resucitó. Y el anuncio pascual, ¿verdad?, de la resurrección y la comunión, que lo que luego sería una iglesia, se pone en esto de la cena pascual, ¿verdad? Y obviamente, según de los 4 evangelios, el que leas, se van agregando palabras o hechos, como decías, lavatorio de pies, etcétera, ¿verdad? Pero todo esto es interpretación teológica. Y recordar que nosotros en este programa lo que pretendemos es hablar del Jesús histórico. No es que neguemos la revelación divina, no es ese el No es el punto, tema, no es el no es punto. el tema, Claro. sino que estamos yendo a los hechos concretos, ¿verdad?, que son verificables, que los tenemos que Hasta donde es desentrañar de posible. los evangelios mismos. Sí, Entonces, sí, pues lo hasta que donde es complica, posible. pero pues yo ya les di algunas ideas de lo que se piensa, ¿no? Es una cena de despedida, ¿verdad? Y sí tiene algunas palabras y eso es todo. No sé si hay algo más. No, vámonos Creo que nos a- vamos derechito a a nuestra nuestra pausa. la identificación de nuestra emisora, un minutito de música Y continuamos. regresamos a la segunda parte. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número. Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad. Bueno, estamos de regreso. Antes un par de avisos. Primero y antes que nada, un aviso de servicio social aquí en Radio Universidad. Se solicitan 2 donadores de sangre para la paciente Laura Castro González, que está internada en el Hospital Regional La Pradera, en el municipio del Marqués.
Quienes tengan disposición, por favor, comuníquense al celular al 442-621-3144. Lo repito, 442-621-3144. Muchas gracias por su apoyo. También queremos aprovechar esta pausa que habíamos hecho para hacer otro anuncio. Nuestro diplomado va muy bien. Creo que se acaba de abrir un último lugarcito para presencial. Ya prácticamente estaba cerrado, pero parece que alguien canceló de último minuto y hay un lugarcito presencial. Recuerden que todos los que quieran llegarle vía Zoom, pues evidentemente serán perfectamente bien recibidos, pero tenemos un espacio presencial todavía. Sí, y por vía Zoom, bueno, usted está en la comodidad de su casa, sí, claro, va a poder intervenir, va a poder alzar la mano, hacer preguntas, casi como si estuvieran ahí en el Museo de la Restauración. Y además estaba pensando yo, Raúl, como tu primo Jorge, ¿verdad? Pues sí, primo, está un poquito lejos para venir. Sí, mira, es esa, que no es nada más para queretanos, ¿no? O de Campeche, quien nos estaba viendo. O el de Campeche. Miércoles de 4 a 7 hora de México, que sería de, ¿qué? 3 a 6. De 3 a 6 de 3 a 6 horas de San Francisco. Entonces, pues, ojalá y se anime. Ojalá y se anime el primo. Ojalá y se anime el primo, sí. El número al que se pueden comunicar para lo del diplomado, por favor, con Terry Ortiz, es el 442-8089-240. Y ya este miércoles arrancamos, ¿no? Ya, este miércoles que arrancamos. La primera sesión, ahí van a estar todos los ponentes, vamos a estar ahí, sí, va a estar muy bonito. Va a estar sí. Ok, gracias por escuchar nuestros mensajes. Continuamos con la discusión. Pues tenemos a Jesús, que precisamente está entendiendo el final de su narrativa en ese sentido, en este plano. Aprovecha una fiesta tradicional y da sus propios mensajes a sus seguidores, a sabiendas de lo que viene, ¿no? Y entonces tenemos el prendimiento, tú le llamas, el arresto, como queramos ponerle nombre. Raúl. Yo le llamo batalla en el Monte de los Olivos. Para mí no es un prendimiento, hay un enfrentamiento, pero quisiera hablar de unas nociones básicas así, por favor, que están pasando. Bueno, textos. Esto es una comparación básica, extrayendo lo que es histórico del momento. Hay otros escritos como los Salmos de Salomón, que surgen cuando Israel cae en poder de Roma. Viene un resentimiento judío muy fuerte y que expresan claramente que para que haya una recuperación del reino tiene que ser a través de la línea de David. Y esto ahí se lo toman. Ya estaba el precepto, pero como que dicen, es que lo olvidaron. Estuvieron los macabeos, que no eran descendientes de David, según los que escribieron, no, tiene que ser a través de la línea de David, y esto en el momento del dominio de Roma es esencial. O sea, los descendientes de David eran potenciales jefes de insurrecciones, y así ocurrió. Entonces, de ahí viene un plus de la importancia de Jesús al ser un descendiente de David. También había, obviamente, el ejemplo de los macabeos en su liberación de Israel. Fue tremendo, y eso modificó la prudencia de los israelitas de aquel tiempo, que siempre estuvieron pensando que era muy posible liberarse de Roma, y lo hicieron por unos periodos cortitos. Todos sí lo lograron. Hubo, de hecho, esa dominación fue muy, muy accidentada, y entonces en esto estaba, y hay ¿por qué sacamos información de los evangelios? Porque a pesar de el velo, el filtro o la tendencia que es clara, paulina, pues hay un montón de hechos que no se pudieron, se tuvieron que constatar, y acaban, y que es fácil extraerlos. O sea, un historiador los extrae fácilmente. Entonces apelo a estas nociones básicas,
Y rápidamente, en la aprehensión de Jesús, ¿qué dicen los sinópticos? Hablan generalmente de una guarnición judía que llegan. Marcos dice en el capítulo 14, versículo 43, todavía estaba hablando cuando de pronto se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo con espadas y palos. ¿Qué será, no? O sea, de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y los ancianos, una milicia del Sanedrín judía. Marcos, el más antiguo, pero aquí va al revés. Mateo dice, todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un numeroso grupo con espadas y palos idéntico, ya ni lo voy a leer. Lucas, todavía estaba hablando cuando se presentó un grupo, el llamado Judas, uno de los 12, iba el primero y se acercó a Jesús para darle un beso. Él no dice nada. Sin embargo, hay una revelación. Aquí, Juan, que es tan teológico y todo, nos da un montón de claves. ¿Y por qué da Juan la parte histórica que se había escondido? Porque ya no era peligroso hablar de que a Jesús lo detuvieron los romanos, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Juan? Ya había pasado esa parte. Entonces, esto ya, digamos, principios del siglo II, dice Juan en el capítulo 18, Judas, pues, llega allí con la corte, tú sabes, y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas, antorchas y armas. Ya cambió, ¿eh? ¿Te fijas el cambio? Es el único dramático, que los romanos. ¿no? Y entonces, y más adelante, versículos adelante, en el versículo 12 de este capítulo 18, dice, entonces la corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Era una acción combinada de milicia judía y romana, y todo queda a la vista, ¿sí? Y porque ya no era tan peligroso, ¿no? Ya habían pasado los Flavios, ya habían pasado la época de Flavio Josefo, esto ya era muy posterior, y ya en ese aspecto los redactores ya no estaban en ese peligro, ¿no? Que hubo cuando fueron las guerras judío-romanas. Ahora, el incidente, según los evangelios, en Marcos, ¿qué pasa ahí? En Marcos capítulo 14 dice, uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó una oreja. Este altercado lo conocen. Es famoso. Sí, un sirviente, no hay nombres, el sumo, todo está así, pero se manifiesta, ¿no? Que es el más antiguo. ¿Qué dice Mateo? En esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano de su espada, le sacó e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le llevó la oreja. Es prácticamente lo mismo, ¿sí? Lucas dice, viendo que estaban con él lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿herimos espada? O sea, ya no es uno, ya aquí ya hay un plural, Señor, herimos a espada, y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha, y en eso coinciden todos. Pero Jesús dijo, dejad, basta ya, y tocando la oreja le curó, ¿sí? ¿Qué dice Juan? Dice, aquí viene, está un poquito más interesante. Entonces, ya Simón Pedro ya no es uno de los 12, es Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Adquieren personalidad. Tanto ya no es uno de los 12, ya no es el sirviente, ya es Malco, ¿sí? Al que le cortan la oreja. Y luego continúa, Jesús dijo a Pedro, vuelve la espada a la vaina, la copa que me ha dado el Padre, ¿no la he de beber? Le pregunta, o sea, ya cambiando la jugada, pero
Y aquí Juan está dando mucha información. Y entonces, y luego termina, entonces la corte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. ¿Sí? Entonces aquí ya, esto es algo bien importante, ¿sí? Y aquí armo una hipótesis rápidamente. Aquí tomamos a Jesús como hombre, que así siempre lo hemos hecho. Los intentos de independencia judías, que ya habían sido varios, algunos medio exitosos, el ideal macabeo, que cuando se independizaron de los griegos, los judíos seguían pensando que lo podían hacer, el fin de todos los tiempos, que significaba los seguidores de Jesús, la entrada. Bueno, estos son los aspectos que siempre hemos hablado de lo que era una insurrección potencial, ¿no? Y aquí estamos, yo quisiera englobar un poquito de la personalidad, una exaltación de qué pasa, o sea, desde mi punto de vista, con el Jesús histórico, ¿cómo ocurre, no? Es en el año 30, digamos 36, líder de una rebelión, como ya las había habido. Ya pasado un tiempo, allá por el año 35, es un hombre que intentó la liberación de Judea y es recordado como un ejemplo. Sigue pasando el tiempo, ya hacia el año 40, ya Jesús fue un profeta que pronosticó el fin del mundo y el reino de los cielos. Se van implementando plus y cualidades a Jesús. Luego, entre el 40 y el 50, que es donde ya va a asomar la cabeza Pablo, aproximadamente, Jesús fue el hombre el hombre pronosticado en las Escrituras como el Mesías. Ya esto ya empiezan a surgir especulaciones sobre quién fue, y uno de ellos que está especulando es Pablo, no fue el único, hay otros que están interpretando quién fue Jesús. Ya entre el 50 y el 60, Jesús es enviado por Dios para la redención de todos los hombres. Ya esto es, digamos, el material paulino, ¿sí? Ya cambia, ya no hay liberación de Israel, no, ya es la salvación de la humanidad. Y entre el 60 y el 320, pues ya viene se desarrolla una exaltación de la personalidad de Jesús hasta llegar al plano de una deidad. Y aquí en sí lo que quiero señalar es que ¿qué ocurre? En el huerto de los olivos ocurre un enfrentamiento, ¿sí? Estoy buscando, digamos, aparte, ¿cuál es el ejemplo? Ya hablamos, hay muchos escritos que esperaban al Mesías de David, y en esto del fin del mundo, de que que Israel se iba a manifestar como la nación salvadora de todas las naciones para dar a conocer al Dios verdadero, Josefo advierte sobre una manera en que podían entrar, o sea, uno de las rebeliones, y era desde el Monte de los Olivos. Dice así, esto viene en Guerra de los Judíos, y manifiesta que el Monte de los Olivos es una posición estratégica desde la cual se puede atacar a la Torre Antonia. Dice, y habla de una de las rebeliones. Se presentó un charlatán que se ganó la fama de profeta, lo dice Josefo, reunió unas 30,000 personas engañadas por él y las llevó desde el desierto al llamado Monte de los Olivos, desde donde era posible penetrar por la fuerza a Jerusalén, y tras imponerse la guarnición romana, reinar sobre el pueblo como un tirano, para lo cual tomarían a la guardia personal, entrarían con él, y sin embargo el procurador Antonio Félix se adelanta y los ataca, ¿sí? Esto que dicen es
precisamente una manera, digamos, de lo que realmente pasó. O sea, la rebelión que iba a iniciar Jesús se toma de este ejemplo en que aquí Josefo como que o no ve a Jesús, o fue expurgado de sus escritos, o fue trastocado, como ya lo veremos en otros programas de lo que habla, pero está dando claves de la posición estratégica del lugar y lo que ocurre y de cómo se adelanta el procurador a las intenciones, como seguramente se adelantó Poncio Pilato, que sí estaba enterado de qué era lo que pasaba y no que se mantenía ajeno a los movimientos de Jesús, sino que estaban perfectamente bien enterados y les madrugan y les caen en el Monte de los Olivos, y la situación de las espadas y el corte de orejas a Malco y todo es como silenciar algo que realmente pasó muy fuerte. Fue una batalla en donde hubo prisioneros, al menos 3, como que se ven ahí, y que hacen fallido el golpe, y nada más a la luz de la información que se puede sacar en los evangelios, en Josefo y en los escritos que están ahí, hablo de, y que seguramente esperaba con el efecto y la popularidad que realmente sí tenía Jesús, y que había hecho varios seguidores dar un golpe fuerte a la Torre Antonia, como fue en el año 66, cuando inició la gran guerra judeo-romana. ¿Cómo inicia? Toman la Torre Antonia desde el Monte de los Olivos y pasan a cuchillo a toda la guarnición romana, como realmente ya ocurrió, y se hizo como la bolita de nieve que va rodando, y que logran, se arma un ejército judío, derrota a los romanos en los altos del Goldán, a toda la legión que estaba en Siria, y todo, que trató de ir a auxiliar, la acabaron, y liberan a Israel, en lo que Nerón reacciona, y todo. Ese Israel, un par de años, fue libre. ¿Sí? Fue libre, ya luego no se pudo. Ahí, ¿sí? Entonces, esa es la teoría. A mí me brincan un par de cosas con lo que mencionas, justo por lo que acabas de decir. La respuesta de Roma. Vimos a un Jesús que se pelea con el Sanedrín. Es el Sanedrín el que está respondiendo primero, el que está pidiendo que lo arresten, con el apoyo de un pretor que no es el gobernador principal, está subordinado. Tenemos guarnición. Está subordinado. Exacto. Sí. O sea, tenemos al gobernador de Siria. Exacto. Entonces tienes hay niveles. Uh-huh. Tienes a la guarnición local, que no era exactamente el campo de la legión, ¿no? Sí, no. Me resulta difícil en esa hipótesis ver que fue una batalla en los Olivos. Porque haya sido una posición, pues, un monte, finalmente es una posición estratégica importante, no significa que hubiera sido o estuvieran en plan de guerra. Sí. Es un arresto, simple y sencillamente. Es un arresto civil, porque un poco cuando lleguemos al juicio, solito va a mostrar eso. Tenemos solamente a Jesús en esta historia. Y tienes un argumento de infringir leyes locales y otro argumento de infringir leyes romanas. Entonces lo están juzgando exactamente con la dimensión que tiene. Si estuvieras acá hablando de Sama en los Olivos, pues no. La misma guerra judío-romana te lo dice. Cuando sí hay una rebelión, cuando estos recuperan el control de Jerusalén, entonces Roma sí se mueve. Y entonces sí llegan las legiones y entonces sí terminan de planchárselos de una manera espeluznante, ¿no? Entonces ahí tienes claramente las dos dimensiones, en donde dices, en una, no veo yo evidencia para decir que el arresto de Jesús fue una batalla, es un simple arresto, incluso pudo haber un poco de resistencia al arresto, es una oreja menos, ¿no? Pero no más allá de eso, no veo una batalla. No veo una batalla porque no veo a Roma reaccionando como una batalla. O sea, Roma no se anda con medias tintas a la hora de mover las legiones. Bueno, entonces, lo que tú dices, les toman por sorpresa a la guarnición, es una guarnición, ahí los agarran perfectamente bien por ellos. Entre judíos y romanos había unas 1000 gentes, ¿sí? Actúan rápido. El grupo de Jesús se duerme en sus laureles, ¿sí? O sea, no alcanzan a iniciar nada. Esto es lo que viene, y son sorprendidos
los que se hayan resistido, o sea, no, es que no tenemos, obviamente no vamos a tener la descripción real de qué fue lo que ocurrió, más que un Pero del lado cachito ahí. romano habría habido un registro de una batalla, Claro que porque sí. les gusta ese Claro tipo que de cosas. sí, pero nadie las vio, estaba en los anales de Roma. Y ni Una siquiera batalla en los Tácito, Olivos. Cornelio Tácito, le dieron chance de entrar esos anales, excepto uno. Hubo un griego llamado Celso, ya el emperador anterior a Constantino, Juliano el Apóstata, cuando era después. emperador, deja entrar a Celso para que hurgue en los archivos romanos, y ahí verás los discursos del Celso, todo lo que dice y todo lo que encuentra para entablar la última batalla en contra del cristianismo, y es verdaderamente espeluznante. Y no estarán con esos datos mezclándose con la guerra que vino no mucho después. Porque eso también es muy común en los registros Es que no históricos. podemos saber, claro que se pueden estar mezclando, claro Sí. que los pudieron haber hasta Sí, confundido. porque confundió dos cosas. Sí, es que hubo Un evento varias, local a la hubo batalla. varias guerras, la del -4, Sí. la guerra del +6, esta que La principal. tienes que tomar, la del año 30, sí, Jesús y Juan Bautista, bueno, Batalla. hubo sí, Sama en los Olivos, a la vez. Sí, o sea, es que sí la hubo, porque hay un castigo romano, hay 3 crucifixiones, quedan 3 minutos. Y se nos acaba Y el sí, tiempo. ya se aquí nos en- acaba el tiempo, y es un castigo romano, y hubo, no sé qué tan grande, pero hubo una batalla, eso es lo que sostengo. Y ya dejo porque A ver, denme José, chance. por favor, Denme chance, que se- ¿no? Nada más cuestiones de que me hiciste preguntas, ¿no? Sí, sí, sí. De geografía. Sí. Ya chequé los mapas y efectivamente el Palacio de Herodes estaba del otro lado, es más cerca de la Torre Antonia. Pero esto me lleva porque está la Puerta de los Leones, Ok. que da al lado del Monte de los Olivos y al Huerto de los Olivos. Y aquí es lo primero que hay que aclarar, Raúl. Una cosa es el Huerto de los Olivos y otra cosa es el Monte de los Olivos. Ciertamente, para llegar al Monte de los Olivos pasas por el Huerto de los Olivos. Ok. O sea, Sí. tienes que bajar porque nos echamos a pie, bajas toda una cañada y abajo, en la parte de abajo, está el Huerto de los Olivos, la tumba de María, etcétera, etcétera, Ok, ¿no? ok. Y subes del otro lado a el Monte de los Olivos, que me lo eché a pie, ¿verdad? Y llegas a la cima donde supone que ascendió Jesús a los Ajá. cielos. Entonces, si estas tropas que decía estaban en el Monte de los Olivos, si es la altura, si es una posición estratégica, etcétera, etcétera. Pero si estás en el Huerto de los Olivos, no estás Estás para abajo. nada en una posición Estás estratégica, abajo. porque estás abajo y ahí te caen pero fácil, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estaba Jesús y sus seguidores en el Huerto de los Olivos? Es lo que no sé si lo dijimos, no lo brincamos, porque después de todas las trifulcas que había en el templo, ya lo andaban buscando la forma de echarle mano. Es correcto. Entonces no dormía dentro de la ciudad, sino que salía al Huerto de los Olivos, que es donde se habían agarrado como campamento. Entonces cuando lo traicionan, como lo mencionaste, correcto. pues lo van y lo prenden ahí. O sea, les dicen, es que ahí está, ¿verdad? Por eso la traición de Judas, ¿verdad? Y lo señala dónde está. Y van y lo encuentran en un huerto, que como cualquier huerta puede que haya tenido una muralla y una puerta, algo Un así, murito, ujú. ¿verdad? Y pues tuvieron que llegar y meterse, ¿no? Así como a la embajada, ¿no? Exacto. Se acabó el tiempo. Entonces, bueno, nada más termino con esta frase. Si Jesús dirigía una revuelta, ¿por qué después de que le cortaron la oreja a Malco dijo, párenle ahí y dejen las espadas? Es Ahí lo correcto. dejo. porque no Ahí lo es dejo. una narración así. Ahí lo dejo. Está disfrazado. Porque ya no hay está tiempo a disfrazado. discutir. Se nos Pues acabó. Se nos acabó. Seguiremos con este asunto de batalla, no Y en batalla. 8 y el miércoles empezamos nuestro diplomado y hay Eso. lugares en Zoom. Por favor, hablar a Tere Ortiz. No se lo Ella- pierdan. Sí, hay lugares en Zoom. Gracias. Gracias. A Israel Peña y a todos. De la antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de... XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo